Alumnos, tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la factorización, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con la definición de factorización. ¿Qué creen ustedes que sea la factorización? Como su mismo nombre lo indica, factorizar es reducir o volver una expresión o hacerle a una expresión más pequeña, ¿correcto? Eso es lo que se trata factorizar. Bueno, ¿qué es en sí la factorización? Es un procedimiento mediante el cual un polinomio se expresa como producto de sus factores. Vamos a repetir, la factorización es un procedimiento mediante el cual un polinomio se expresa como producto de sus factores. Muy bien. Ejemplo. Tenemos la expresión 5a más 5b, ¿correcto? Entonces, esto es una suma, ¿verdad? Tenemos que expresarlo como una multiplicación. Eso es lo que me dice, ¿verdad? El concepto. Nuevamente vamos a leer el concepto. La factorización es un procedimiento mediante el cual un polinomio se expresa como producto. Eso quiere decir como una multiplicación. ¿De quién? De sus factores, ¿sí? Muy bien. O también, como les dije anteriormente, factorizar es reducir o convertirlo a algo más pequeño, ¿correcto? Muy bien. En el ejemplo número 1, ¿sí? Vamos a copiar el ejemplo 1. Tenemos 1. Me piden factorizar 5a más 5b, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿Qué se repite en ambos términos? En el 5a y en el 5b. ¿Qué se repite? ¿El a y el b? No, profesor. Se repite el número 5, ¿correcto? Entonces, copiamos el 5, abrimos paréntesis, porque el paréntesis significa multiplicación en matemática. ¿Y qué es lo que queda del primer término? Estamos sacando el 5 a los dos términos. ¿Qué queda en el primero? A. En el segundo queda B. Muy bien. Entonces, este polinomio 5a más 5b lo hemos expresado como 5 por a más b. ¿Sí? Lo hemos expresado mediante una multiplicación o mediante el producto de sus factores, ¿correcto? Muy bien. Ejemplo número 2. El ejemplo 2. Ejemplo 2. Tengo 49 menos 25x al cuadrado. Esto va a ser igual. ¿Sí? Tengo 49 menos 25x al cuadrado. Muy bien. Entonces voy a factorizar. Voy a escribir. Factorizar quiere decir que lo voy a expresar mediante una multiplicación. Allá. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos esta expresión o este polinomio expresarlo mediante una multiplicación? Muy bien, profesor, fácil. Tengo 49 menos 25x al cuadrado. Ese 49 lo puedo escribir como 7 al cuadrado y el 25 como 5 al cuadrado. Pero, ¿para qué? ¿De qué me sirve expresarlo como un número elevado al cuadrado? Muy bien. Como tengo un menos aquí y a la izquierda y a la derecha números elevados al cuadrado, puedo recordar esta propiedad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que tengo a al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a
a más b por a menos b. Por a menos b. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Esta fórmula, diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Recuerdan? Muy bien, diferencia de cuadrados. Entonces, tengo a al cuadrado menos b cuadrado. Lo puedo expresar por la multiplicación de la suma por la diferencia. ¿Correcto? Muy bien. Pero aquí, entonces este término, este polinomio tenemos que darle la forma de a al cuadrado menos b cuadrado. Muy bien, profesor. El 49 lo puedo escribir como 7 elevado al cuadrado, ¿correcto? Menos el 25 lo puedo escribir como 5 al cuadrado, el x elevado al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces 25 por x al cuadrado es lo mismo decir 5x todo elevado al cuadrado. A ver, vamos a ver si es que es lo mismo. 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, x al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. Y aquí está el signo menos. Muy bien. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Vamos a llegar a esto, ¿correcto? Entonces, a ver, tenemos el primer término al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual al primero más el segundo por el primero menos el segundo. Muy bien. En este caso, ¿quién es el primer término? 7. ¿Quién es el segundo término? 5x. ¿Correcto? Entonces, el primer término, es 7 y el segundo término es 5x. Muy bien. Entonces el primer término es 7 y el segundo término es 5x. Muy bien. Vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? Me dice que esto es igual al primer término más el segundo. El primer término, 7, más el segundo término, que es 5x, por el primer término menos el segundo término. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este polinomio lo hemos expresado como la multiplicación de 7 más 5x por 7 menos 5x. Muy bien. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. En el tercer ejemplo me piden factorizar 3. Me piden factorizar m elevado al cuadrado más 6m más 6m más 9. Esto va a ser igual ¿a qué? ¿Sí? Tengo m cuadrado más 6m más 9. Muy bien. ¿Cómo podemos esta expresión, jóvenes, escuchen, esta expresión m cuadrado más 6m más 9 lo podemos escribir como m más 3 por m más 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces este polinomio lo vamos a escribir como m más 3 por m más 3. ¿Correcto? Allá, profesor. Pero este m más 3 por m más 3 aún podemos seguir factorizando. ¿Sí? Como se repite, copiamos un m más 3 y lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado, profesor? Porque se repite dos veces la misma base, ¿correcto? Entonces, este polinomio va a ser igual a m más 3 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿de qué trata la factorización? De un polinomio representarlo mediante el producto de sus factores. Eso quiere decir que lo vamos a convertir en una expresión más pequeña, ¿correcto? Muy bien, seguimos.
polinomio primo e irreductible, ¿sí? Vamos a hablar del polinomio primo o irreductible. ¿Qué creen ustedes que sea un polinomio primo o irreductible? A ver, vamos a leer. Un polinomio p de x es primo o irreducible cuando no se puede descomponer en un producto de polinomios de grado positivo menor que el grado de p de x. En caso contrario, se dice que el polinomio es compuesto o reducible o no primo. Muy bien, profesor. Con otras palabras, ¿qué es un polinomio primo o irreducible? Como su mismo nombre lo dice, es un polinomio que no se puede factorizar. Y jóvenes, un polinomio primo entonces es aquel polinomio que no se puede factorizar o no se puede expresar como producto de factores. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un polinomio primo o irreducible. Muy bien. Ahora vamos a ver métodos de factorización. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver algunos métodos de factorización, ¿sí? El primer método, jóvenes, es el método de factor común. Entonces, nuestro primer método va a ser el método de factor común. En el primer ejemplo lo hemos utilizado ese método, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién se repetía? En 5a más 5b. Se repetía el 5 y el 5. Entonces, el 5 viene a ser el factor común o el factor que se repite en ambos términos. De eso se trata el método. ¿Jóvenes? Muy bien. ¿Cómo se hace, jóvenes? Primero se determina el máximo común divisor de los coeficientes y se toma la variable común con el menor exponente. Ojo, se determina el máximo común divisor de los coeficientes. Esto es muy importante, ¿ya, jóvenes? Para encontrar el factor común. Se determina el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Qué más? Y se toma la variable común. Escuchen, la variable. Se toma la variable común con el menor exponente, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la variable que tienen en común con el menor exponente. Allá, muy bien, fácil, profesor. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo número 1. Ejemplo número 1 me piden factorizar 3x elevado al cuadrado más 12x. Allá, muy bien, profesor. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, ¿qué es? Determinar el máximo común divisor. ¿De quiénes? De los coeficientes. Allá, muy bien. Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor. ¿De quiénes? De los coeficientes. En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? El 3 y el 12. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor de 3 y 12. Entonces, a ver, ¿qué podemos sacar? Tercia, ¿verdad? Vamos a sacar tercia entonces. Tercia. Tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 12, 4. A ver, les explico, jóvenes. El máximo común divisor es aquel número por el que se puede dividir ambos términos. Por ejemplo, el 3 se puede dividir entre 3. El 12 se puede dividir entre 3. O sea, el máximo común divisor es aquel número el cual es divisible por todos los términos o por todos los números que vamos a sacar el máximo común divisor. En este caso el 3 y el 12. Muy bien. Allá, muy bien. ¿Qué más? De 1 y 4. ¿Cuál será su máximo común divisor? 1, 4. 4. El 1 no podemos dividirlo entre 4, entonces ya no se puede, ¿verdad?
Entonces el máximo común divisor de 3 y de 12 es 3. Muy bien. Allá, profesor. Entonces hemos utilizado el primer paso. ¿Qué se hace? Se determina el máximo común divisor de los coeficientes. Allá, profesor, ya hemos determinado cuál es el máximo común divisor de 3 y 12. 3. ¿Qué más? Se toma la variable común. ¿Cuál es la variable común? X y X. ¿Con qué exponente? Con el menor exponente. Ojo, con el menor. ¿Cuál es el menor exponente? A ver, 1 y 2. ¿Cuál es el menor exponente? El exponente 1. Luego, abrimos paréntesis y copiamos lo que queda de cada término, ¿sí? El 3 ya está aquí. Un X también ya está aquí. Pero aquí es 2X, entonces me falta un X, ¿sí? Más 12, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 12? 4, profesor. Entonces queda 4. X ya está aquí, entonces ya no copiamos el X. Por lo tanto, la solución será 3X por X más 4. ¿Y cuál es el factor común, profesor? El factor común es 3X más, perdón, es 3X, ¿correcto? Este es el factor común. El factor común es 3X. Muy bien, este es el factor común. Correcto, muy bien. Entonces, ese es el primer método, ¿verdad? Es el método del factor común monomio. Vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Me piden factorizar 6x al cubo menos 15x al cuadrado. Allá. ¿Qué se hace? Primero se saca el máximo común divisor de quiénes, de los coeficientes. En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? 6 y 15, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sacar el factor común de 6 y 15. Perdón, el máximo común divisor de 6 y 15. Muy bien. ¿Quién es el máximo común divisor de 6 y 15? A ver, vamos a empezar desde el más pequeño. ¿Podemos sacar mitad de 6? Sí. ¿Mitad de 15? No. ¿Podemos sacar tercia? ¿Tercia de 6? Sí. ¿Tercia de 15? Sí. Entonces sacamos tercia. Siempre se empieza con el menor, jóvenes. Tercia de 6, 2. Tercia de 15, 5. Muy bien. ¿Qué más? Del 2 y 5. ¿Qué más podemos sacar? ¿Mitad del 2? Sí. ¿Mitad del 5? No. ¿Quinta del 5? Sí. ¿Quinta del 2? No. Entonces, el máximo común divisor de 6 y 15 es 3. Muy bien. Entonces, hemos sacado el máximo común divisor de 6 y 15, que es 3. Luego, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo paso? Se toma la variable común con el menor exponente. Muy bien, vamos a tomar la variable común. ¿Cuál es? X, X. Muy bien, entonces tomamos la variable común que es X. ¿Con qué exponente, profesor? ¿Qué hice? Con el menor exponente. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, a ver, vamos a ver los exponentes. El exponente de X en este caso es 3 y en este caso es 2. ¿Quién es el menor exponente? 2. Entonces el factor sería 3 por x elevado a qué exponente? A x al cuadrado. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, aquí miren, copiamos primero el factor común, que en este caso es 3x al cuadrado. Abrimos paréntesis, ¿correcto? Abrimos paréntesis. Muy bien. ¿Qué más? 3. Ya tengo 3 afuera, pero deseo tener 6, ¿verdad? Entonces, ese 3 lo voy a multiplicar por 2. ¿Qué más? Tengo x al cubo, pero ya tengo x al cuadrado en el factor común. Entonces, simplemente me falta un x. Menos. Tengo un 3, pero tengo que obtener 15. Entonces, ese 3 lo voy a multiplicar por 5. Muy bien. ¿Qué más? X al cuadrado.
pero ya está afuera el x al cuadrado. Entonces simplemente cierro paréntesis. Y la solución será 3x al cuadrado por 2x menos 5. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver el ejemplo número 3. ¿Sí? Me piden factorizar 3x al cuadrado por y más 6x por y cuadrado menos 3x cuadrado por y cuadrado. Muy bien, primer paso. El primer paso es obtener el máximo común divisor de los coeficientes. ¿De quién es, profesor? El coeficiente 3. ¿Qué más? El coeficiente 6. ¿Qué más? El coeficiente 3. Allá, muy bien. Entonces, el máximo común divisor de 3, vamos a encontrar de 3, 6 y de 3. Correcto, muy bien. Empezamos. ¿Podemos sacar mitad? No, profesor. ¿Tercia? Sí. Entonces podemos sacar tercia. Tercia de 3, 1, profesor. Tercia de 6, 2. Tercia de 3, 1. Muy bien. ¿Qué más podemos sacar? De 1, 2 y 1. Mitad, 1 no tiene, 2 sí. Muy bien. Entonces, el máximo común divisor es 3, ¿correcto? Muy bien, entonces el máximo común divisor es 3. Ya sabemos que es 3. El segundo paso. El segundo paso es sacar las variables que se repiten. En este caso, ¿quién se repite? En cada término. X, Y, X, Y, X, Y. Se repiten X, ¿qué más? Y Y. ¿Con quién? ¿Con qué exponente, profesor? Con su menor exponente. Entonces vemos primero el exponente de X. 2, 1 y 2. Entonces, el menor exponente es 1. Entonces solamente es X elevado al exponente 1. Luego Y. Tenemos el exponente de Y, 1, 2 y 2. De igual manera, el exponente de Y, el menor, sería 1. Entonces, se saca la variable X por Y. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el factor común? Entonces, el factor común será 3, que es el máximo común divisor, 3 y la variable X por Y. Correcto. Muy bien. Entonces la solución de 3x elevado al cuadrado por y más 6x por y elevado al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado por y cuadrado por y elevado al cuadrado va a ser igual. Primero copiamos el factor común, ¿correcto? Que es 3x por y. Luego abrimos paréntesis y vemos que nos queda en el primer término. El 3 ya está aquí. Un x también está aquí, pero aquí hay 2x, entonces me falta un x. Y ya está aquí. Entonces, muy bien, continuamos. Más. Empezamos con el segundo. Tengo 3, pero deseo obtener 6. Entonces, ese 3 lo voy a multiplicar por el 2. ¿Qué más? Tengo un x. Ya está aquí un x. Tengo 2 y al cuadrado, pero ya tengo un y. Entonces me falta 1. Entonces por y. Continuamos con el último término. Tengo 3, ya está el 3. Tengo x cuadrado y y cuadrado. Y aquí solamente tengo xy, entonces me falta un x y un y. Y esa sería la solución final. ¿Correcto? Muy bien, entonces el resultado será 3x y por x más 2y menos x por y. Muy bien, ahora sí continuamos. A ver, el primer método, jóvenes, era factor común monomio, ¿sí? Entonces, el factor común solo era un monomio. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir monomio? Que tiene solamente un término, ¿correcto? Muy bien.
En este caso es factor común polinomio. O sea, nuestro factor común va a tener varios términos, ¿sí? Muy bien. En este caso, el factor común es un polinomio. Quiere decir que el factor común puede tener dos o más términos, ¿correcto? Muy bien. Ejemplo. Tenemos 5a por x menos y más 10b cuadrado por x menos y. Primero vamos a sacar de igual forma, como el caso anterior, vamos a sacar el máximo común divisor de ¿quiénes, profesor? De los coeficientes, en este caso de 5 y 10. Ya muy bien, vamos a sacar el máximo común divisor. Ese es el primer paso, ¿verdad? Este es el primer paso. Vamos a sacar el máximo común divisor de ¿quiénes? De los coeficientes, en este caso de 5 y de 10. Muy bien, entonces sacamos el máximo común divisor de 5 y 10. ¿Puedo sacar mitad? No. ¿Tercia? No. ¿Cuarta? No. ¿Quinta? Sí, profesor. Quinta tienen los dos. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Muy bien, entonces el máximo común divisor de 5 y de 10 es 5. Luego, ¿qué se hace? Vamos a sacar las variables que se repiten. En este caso se repite todo este paréntesis, miren jóvenes. X menos y x menos y. Entonces, en el segundo paso, vamos a sacar, en el segundo paso, vamos a sacar el polinomio que se repite, ¿verdad? Muy bien. En este caso, ¿qué polinomio se repite? X menos y, x menos y. Se repite x menos y. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál será el factor común? El factor común es 5 y el polinomio x menos y. Correcto, muy bien. Entonces el factor común es 5 por x menos y. Muy bien. Ahora sí la solución. Entonces la solución de 5a por x menos y, 5a por x menos y más 10b por x menos y de igual manera va a ser igual a, primero el factor común. El factor común es 5 por x menos y. Muy bien. Ahora, luego, abrimos paréntesis para copiar lo que me queda del primer término. A ver, ¿qué me queda del primer término? Ya tengo 5 y tengo x menos y. ¿Sí? ¿Qué me queda? ¿O qué falta? El a. Más. Segundo término. Tengo 5, pero deseo obtener 10. Entonces debo ese 5 multiplicarlo por 2. ¿Qué más? B. Me queda el b. ¿Qué más? X menos y. Pero el x menos y ya lo tengo, ¿verdad? Entonces cerramos paréntesis. Por lo tanto, el polinomio factorizado será 5 por x menos y por a más 2b. ¿Sí? Aquí, jóvenes, me ha faltado un exponente. El ejercicio es, perdón, el ejercicio, según el ejercicio es b cuadrado, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí me faltó el elevado al cuadrado. Ya está, muy bien. Muy bien, jóvenes, espero que hayan entendido y si no lo han comprendido tienen que ver el video 2 o 3 veces hasta que lo entiendan, ¿correcto? Muy bien. El día de hoy nos vamos a quedar aquí. Tienen que presentarme su resumen, ¿verdad? Gracias por su atención, jóvenes. Cuídense.